espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor, gracias a Dios, porque hasta aquí vamos con la ayuda del Señor. Ya noveno peldaño de la enseñanza, el Espíritu Santo perfecciona. Amén. Gloria al Señor. Para los que de pronto vienen por primera vez, estamos hablando de lo que es la obra del Espíritu Santo, que consiste en sacarnos de un mundo perdido y llevarnos al cielo prometido. Esa es la obra perfecta del Señor, que se propuso con toda la raza humana en la dispensación de la gracia, y nos saca del mundo perdido, y el propósito de llevarnos al cielo prometido. Esa es la obra del Espíritu Santo, y lo tengo definido aquí en 10 pasos. El primero que hemos visto: el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos regenera, nos trae revelación, nos bautiza, produce fruto, reparte dones y reparte ministerios. Hasta ahí sería la posición que cada cristiano, cada uno de nosotros tenemos, y lo ideal es que todos estemos aquí. Amén. Hasta aquí debemos estar. Muchos es la posición que realmente estamos. En ese orden de días, observar, pues estamos muy lejos del mundo perdido, de donde nos sacó, porque nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo. Ya hemos visto de aquí el paso número 8, que es el Espíritu Santo santifica. Amén. Y entramos hoy en el noveno, que es el Espíritu Santo perfecciona. Y el décimo, que es el Espíritu Santo arrebata y glorifica. Amén. Entonces, me he detenido un poquito aquí, porque de aquí al arrebatamiento, a estar en el cielo prometido, hay solamente un instante. Amén. El domingo pasado estuvimos orando, 2 domingos anteriores, hablando de el Espíritu Santo santifica. Amén. Y por eso tengo el texto de el Espíritu y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Porque estuvimos mirando el proceso de la santificación del creyente, que fue el tema que vimos hace 15 días. Amén. Que para tener una idea, es el siguiente: la santificación del creyente, que entonces tenemos santificación posicional. Amén. Que es la que se recibe en el bautismo. Amén. Luego tenemos la siguiente, que es la santificación progresiva, que es la que va aumentando de acuerdo a nuestra experiencia en el Señor, también conocida como experiencial, porque basado en las experiencias que tenemos con Cristo nos vamos santificando, nos vamos perfeccionando cada día. Y tenemos la última, que es la santificación cumplida, que a esa es la que hace referencia el apóstol Pablo, cuando dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La cumplida, que es la que se cumplirá el día del arrebatamiento. Santificación perfecta. Amén. Esto es lo que tiene que ver con la santificación. Ahora, entonces, volviendo aquí, entonces decíamos que vimos el Espíritu Santo santifica, y hoy vamos a ver el Espíritu Santo perfecciona. Amén. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, con la ayuda del Señor. Lo resume el apóstol Pablo con la siguiente palabra: y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, perfección es sinónimo de ser irreprensible. Amén. Entonces vamos a mirar
algunos aspectos. Primero, lo que tiene que ver con la definición de lo que es la palabra perfección. Para que teniendo el concepto claro de lo que es represión, de lo que es perfección, luego ya lo vamos a aplicar en lo que tiene que ver con que el Espíritu Santo nos perfecciona. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 14 y el verso 20, está hablando de la reprensión en el sentido de la madurez. Amén. Cuando dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Entonces está asociando la palabra perfección en el sentido de tener madurez. Amén. Efesios capítulo 4, o el apóstol Pablo escribiendo los Efesios capítulo 4 verso 13 dice, habla de una perfección que es una meta a alcanzar, una meta a lograr, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces allí nos está hablando de un proceso, de algo que debemos nosotros buscar y cuyo modelo es el Señor. Amén. Entonces nos habla como de algo que se debe ir buscando, que se debe ir tratando de alcanzar. Amén. Hebreos lo plantea en el capítulo 5, verso 14 de otra manera. Cuando dice, el alimento sólido, cuando se habla de alimento sólido, tengan en cuenta, hermanos, que la Biblia hace referencia a las doctrinas. Amén. Amén. A bases, a fundamentos. Amén. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Amén. Amén. Así que la Biblia está diciendo, la doctrina entonces es para los que ya son perfectos o están en este camino de la perfección, porque tienen perfectamente la capacidad de discernir entre lo que es bien y lo que es mal. Amén. Amén. Hay otros dos adjetivos de significado muy similar de la palabra perfecto. En la versión española hace referencia a ser perfecto, es a ser competente. Competente. Amén. Esto denota una capacidad y una disposición para hacer frente a todas las demandas de que uno sea objeto. Cuando van a hacer una entrevista de trabajo, le van a preguntar qué sabe hacer o qué se ha desempeñado, con el fin de saber si es usted competente. Amén. Amén. O tiene una perfección en ese trabajo para poder desarrollarlo como el empleador quiere. Amén. Por eso, de los objetivos de la palabra de Dios son ellos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 17, donde está hablando del propósito de la palabra. Amén. O de lo que Dios se propone a través de su palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí se habla, de acuerdo a este contexto, a un proceso de formación, de capacitación, de instrucción, de adoctrinamiento, para tener todas las herramientas para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Amén.
Amén. Por eso yo hice el stand-by en los ministerios, porque los ministerios están dados por Dios precisamente para la formación de la iglesia. Amén. Cada ministerio tiene su particularidad para enseñar a la iglesia. Amén. Y donde la iglesia aproveche todos los 5 ministerios, que es lo que significa la mano de Dios en la formación de su iglesia, vamos a ser cristianos maduros, bien formados, bien estructurados. Amén. No cristianos que nos dejamos mover de un lado para otro, sino cristianos realmente estructurados en la palabra de Dios. Amén. Que difícilmente se dejan mover por cualquier doctrina baja. Amén. Porque lamentablemente a uno sí le da tristeza saber que hermanos que uno los vio, que formaron parte de la iglesia, muy queridos por nosotros, lamentablemente se hayan dejado desviar. Y como leíamos esa porción de Hebreos capítulo 8, en vez de acogerse al nuevo pacto, que tiene mejor estructura, que tiene mejor fundamento, se agarraron del viejo. Y cuando el último versículo dice, lo vi que está viejo, tiende a desaparecer. Qué triste que el que se va al antiguo pacto, el día menos pensado, se da cuenta que lo ha perdido todo. Amén. Pero cuando uno realmente tiene la capacidad de dejarse instruir por la palabra del Señor, va a adquirir fundamentos que nada ni nadie de este mundo terráqueo lo va a mover. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y ese es el propósito de la palabra del Señor: darnos pilares, darnos fundamentos, darnos bases para que no nos dejemos mover. Amén. Amén. Santiago nos dice de la siguiente manera en el capítulo 1, verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que la primera definición es de la palabra perfección es competente. Amén. Capacitado, dotado. Y la segunda es irreprensible. La segunda palabra que es sinónimo de perfección es la palabra irreprensible. Amén. En la Nueva Versión Española dice sin tacha. Para lo que se propone o deduce que entonces podríamos decir una persona entera, completa, sana, intacta, sin tacha. Amén. Del texto que tomé como base: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, emociones y cuerpo, parte física, sea guardado ¿cómo? Irreprensible, sin tacha, sano, hasta la venida o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Nuevo Testamento emplea también la palabra perfeccionar en el sentido de poner en orden o llevar a un estado adecuado por medio del entrenamiento, proveyendo lo que falta o corrigiendo algún defecto. Así que el término perfección en el Nuevo Testamento es relativo. Significa simplemente el logro de lo propuesto o el disfrute de un estado ideal. La meta y el estado varía según el caso. Por eso la Biblia habla de perfección en tres relaciones diferentes.
Y en esas tres relaciones que la Biblia habla de perfección es donde yo quiero que nos vamos a centrar, porque ahí es donde está el fundamento y ya para concluir lo que tiene que ver con la perfección. Amén. En ese orden de ideas entonces tenemos que el concepto bíblico de perfección es el de un estado de plenitud o realización ideal, en el que se ha eliminado o dejado atrás incapacidades. Por eso una de las palabras es competente. Amén. De los sinónimos, competente. Incapacidad. Falta o defecto que anteriormente haya podido existir. Otra forma de entenderlo es en el sentido de adulto, plenamente desarrollado, en el sentido opuesto de infantil o inmaduro. Amén. Entonces, en ese sentido se mira la perfección. El autor de Hebreos dice que el Hijo de Dios encarnado fue perfeccionado por... No, me salté aquí algo. Estoy saltando a otro término. La perfección de Dios. Dijimos que la perfección está dada en el Nuevo Testamento en tres dimensiones. La primera dimensión es la perfección de Dios. Amén. La Biblia dice que Dios, su obra, su camino y su ley son perfectos. Amén, amén, amén. 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 Dios, su obra, su camino, su ley es perfecto. Amén. En cada contexto se tiene en vista alguna característica de su gloria moral manifiesta. Y la idea es que lo que Dios dice y hace se encuentra totalmente libre de fallas. Amén. Amén, amén. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero el hombre se buscó sus propias perversiones. Pero Dios lo hizo hermoso. Amén. Y por lo tanto, entonces, como la obra del Señor es libre de toda falla, Él es digno de toda alabanza. Amén. Amén. Porque todo lo que ha hecho, lo ha hecho perfecto. Amén. Amén. Gloria a Jesús. En Mateo, capítulo 5, verso 48, Cristo hace resaltar la conducta ideal del Padre Eterno. Amén. Como una norma que todos nosotros debemos imitar. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. De tal manera que como Dios es perfecto, todo aquel que tiene el conocimiento, el discernimiento, que es competente, debe hacer las cosas bien. Amén. Amén, amén. Por eso se habla de que nosotros cuando hacemos las cosas para Dios debemos hacerlas bien. Que cuando traemos algo al Señor debemos hacerlo de la mejor manera. Porque Él es digno de toda alabanza. Porque la obra que Él ha hecho en nosotros es perfecta. Amén, amén. Amén. El proceso de redención es completo. Deuteronomio capítulo 32, verso 4, como estamos hablando de la perfección de Dios, miremos los textos que nos hablan de la perfección de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Amén. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén, amén. Gloria al Señor. Esta es la perfección de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31, o también Salmo 18, verso 30, nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Amén, amén. Amén.
y acrisolada la palabra de verdad. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será feliz, dichoso, bienaventurado en todo lo que hace. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en este sentido, tenemos que mirar que la perfección nos habla en comparación o en contraste con la perfección de Dios. Amén, amén. Dios es perfecto y todo lo que hizo es perfecto. Amén. Pero también nos habla de la perfección de Cristo. Amén. El escritor a los Hebreos dice que el Hijo de Dios, para que podamos entenderlo de otra manera, la manifestación de Dios en carne, fue perfeccionado por aflicciones. La referencia aquí no es a ninguna prueba personal de Jesús como hombre, sino a haber sido capacitado, competente, amén, mediante su experiencia del poder de la tentación y del costo de la obediencia para el ministerio sumo sacerdotal al que Dios lo había llamado. Así que entonces Él fue capacitado, por eso es perfecto en ese sentido, en que fue capacitado, amén, para venir a desempeñar función sacerdotal. Y al desempeñar función sacerdotal, también tenía que venir a desarrollar una función de cordero. Amén. Amén. De ofrenda propiciatoria. Y en ese sentido fue perfeccionado. Amén, amén. De la misma manera como Dios, cuando nos ha llamado aquí al lugar donde estamos, Dios nos ha perfeccionado, nos ha capacitado. Amén. Porque es Dios el que ha hecho la obra. De igual manera, el Hijo de Dios fue perfeccionado en ese orden de ideas para hacer una obra perfecta. Porque la obra de redención fue perfecta, fue completa, fue total. Amén. Aquí no hay que añadirle nada, ni colocarle arandelas, ni poner a pensar que el sacrificio de Cristo, como enseña la religión tradicional, quedó a medias. Porque el que se muere tiene que ir a purgatorio, a terminar de pagar, como si el sacrificio de Cristo hubiera sido a medias. Y no, Señor, la Biblia nos habla de la perfección del sacrificio de Cristo para salvarnos. Y en ese contexto nosotros tenemos que mirar que Él lo hizo todo completo, perfecto. Amén. Hebreos 5, versos 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padecía, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Sumo sacerdote según este orden.
Así que como sumo sacerdote, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, asegurándoles por su intercesión acceso constante ante Dios. Amén. Y dándoles el constante aliento y ayuda que necesitan ante las constantes tentaciones. Porque no tenemos uno que no pueda condolerse de nuestras tribulaciones, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y allí hallaremos ayuda para oportuno socorro. Entonces, en Hebreos capítulo 4, los primeros versículos. Amén. Amén. Así que fue su propia experiencia directa de la tentación lo que lo capacitó para cumplir este último ministerio. La obra del Señor fue perfecta. Amén, amén. Como hijo. Amén. Gloria al Señor. Y también nos habla de la perfección del hombre. Amén. La perfección del hombre. Se habla con referencia a la perfección del hombre, a la relación de Dios con el hombre en el pacto y a su obra de gracia en el hombre. Es decir, son los dos tópicos que tienen que ver con la perfección. Entonces vamos a mirar el primero, la relación de Dios con el hombre en el pacto. La Biblia nos habla entonces de la perfección del hombre en el pacto con Dios. Y esa es la perfección del Antiguo Testamento, en la cual se exige al pueblo de Dios y atribuye a santos individuales una leal, sincera y total obediencia a la voluntad conocida de su benevolencia. Es fe en acción, que mantiene una correcta relación con Dios por medio del culto y el servicio reverente. Esta perfección es esencialmente cuestión del corazón. Estamos hablando de la perfección del Antiguo Testamento en relación con un pacto. Amén. En ese sentido, tenemos entonces la declaración que nos dice Deuteronomio capítulo 18 y el verso número 13. Estamos hablando de una perfección en el Antiguo Testamento que nada tiene que ver con la perfección del Nuevo. Pero allí dice, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. ¿En qué sentido sería la perfección? En ese sentido de cumplir la ley, de cumplir los mandamientos, de cumplir los rituales que Dios había establecido. Amén. Una conformidad externa a los mandamientos de Dios no es suficiente si el corazón no es perfecto. Regularmente se relaciona la perfección con la rectitud como su expresión externa natural, al tiempo que expresa el sentido negativo, sin faltar cosa alguna. También pareciera expresar el significado positivo, que el pacto con Dios, los sacrificios debían ser sinceramente y hechos verdaderamente. Y no como fue la censura del Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento uno encuentra expresiones de algunos reyes, de algunos personajes como lo siguiente. Segundo del libro de las Crónicas, capítulo 25, verso 2. E hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Amén. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Pero eso no quiere decir que cuando era perfecto, que mucho era un Dios. No, era basado en un pacto. Al cumplir un pacto, cumplir ciertos planteamientos. En ese sentido iba la perfección. Amén. Salmo 37:37.
apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. En Proverbios 2:21 dice, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Amén. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Amén. Así entonces, la Biblia también habla de que Dios perfecciona la relación del pacto con el hombre. Y se trata de ese perfeccionamiento de los hombres por medio de Cristo, del que se ocupa el autor de Hebreos. Amén. Por eso, mirando esta relación del hombre con Dios, entonces por eso a Abraham se le dijo, anda delante de mí, le dijo Dios, anda delante de mí y sé perfecto, en relación al pacto. Cuando él se equivocó, cuando Abraham se equivocó, el pacto se abolió. 15 años de equivocación, que fue el reinado de Agar en la casa, el pacto quedó nulo. Pero cuando nació Isaac, el pacto continuó. Amén. Bueno, pero la perfección se maneja en esa relación. Amén. Así que entonces, el perfeccionamiento de los hombres se refiere a su condición en el pacto. Perfeccionar entonces en ese contexto era colocar al pueblo en la correcta relación del pacto como adoradores del Señor para llevarlos a una comunión completa con Él. Lo que entonces fracasó en el Antiguo Testamento, Dios llevó a cabo esto reemplazando el antiguo pacto, el sacerdocio, el tabernáculo y los sacrificios por algo mejor. Amén. Amén. El viejo pacto de Hebreos significa el sistema mosaico para establecer una comunión viva entre Dios y su pueblo. Pero dice el autor en cuanto a ese antiguo pacto que nunca podía perfeccionarlos en esa relación, porque la ley lo que hacía era descubrir el pecado. Y entre más pecado aparecía, más imperfecto se sentía el pueblo. Difícilmente podía caminar en esa relación. Amén. Y como además los sacrificios no podían quitar el pecado permanentemente, aún seguía esa imperfección. Amén. Por eso nos dice Hebreos capítulo 7, versos 11 y verso 18. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La conclusión entonces es, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Amén. Hebreos 9:9 nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces está hablando de las limitaciones que tenía el antiguo pacto. Amén. Porque el antiguo pacto de cierta manera era más terrenal. Dios le dio a Israel promesas terrenales, una tierra prometida. Amén. Desde donde Él quería que este pueblo pudiera impactar el mundo entero. Pero fracasó. Ahora Dios estableció un nuevo pacto. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez,
no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Amén. Bajo el nuevo pacto, sin embargo, entonces hablamos aquí nuevo pacto, los creyentes reciben de Dios la seguridad de que no recordará más sus pecados. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Gloria al Señor. Eso lo leíamos allí. Nunca más me acordaré de vuestros pecados ni de vuestras transgresiones. Esos se fueron para allá con el agua a lo profundo de la mar. Ni Dios se acuerda. Dios también quiere que no te acuerdes tú. Porque a veces uno escucha cuando pasa alguien a testificar que parece que devolviera el cassette. Y empieza a contar todo lo que era. Y yo pregunto, ¿para qué le recuerda a Dios lo que Dios ya se olvidó? Amén. Lo que Él ya nos quitó, ¿para qué recordarlo? Debemos darle gracias a Dios porque ahora somos listos por su gracia. Gloria al Señor. Y de esa manera, al Señor no recordar más nuestros pecados, entonces nos ha hecho perfectos para siempre. Una alabanza a Él. Esta perfección en la comunión con Dios es algo que los antiguos o los santos del Antiguo Testamento no conocieron en la tierra, aunque por medio de Cristo la disfrutarán en la Jerusalén celestial. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 11 en adelante hasta el verso 18 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, que hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Amén. Entonces observe que aquí el asunto de la perfección no es algo que dependa de usted ni dependa de mí. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios hizo a través de su sacrificio. Y que la palabra eso no lo está diciendo. Y por eso es que debemos alegrarnos, porque la obra del Señor es perfecta. Gloria a su nombre. Hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo, verso 15, nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya el Señor lo hizo todo y está completo. Por eso Hebreos capítulo 11, verso 40 continúa diciendo: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Es por eso, mis amados hermanos, que para mirar un poquitico un panorama general,
todo lo del Antiguo Testamento, todos los santos del Antiguo Testamento serán perfeccionados, aunque hayan pasado 2000 años, tenemos que devolvernos al Calvario. Porque allá es donde está la consumación de la obra perfecta de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a mirar el segundo aspecto de las obras de la gracia divina en el hombre, porque aquí es donde nos vamos a centrar en lo que es la perfección como obra del Espíritu Santo. Amén. La Biblia habla de que Dios perfecciona a su pueblo a la imagen de Cristo. Amén. Dios espera que los que por medio de la fe disfrutan comunión con Él, pasen de una infancia espiritual a la madurez, a la perfección. Es por eso que el cristiano que realmente está pensando en irse con el Señor, no deja perder tiempo en escuchar su palabra. Amén, amén. Culto que se pierde es una bendición que se pierde. Es un alimento espiritual que le da fortaleza, que le da crecimiento. Amén. Porque, hermano, piense usted, un niño, si no tuviera padres que saben qué es lo que necesita, ¿usted cree que se alimentaría bien? Deje a un niño solo y déjele un poco de cositas por ahí, déjele buena verdurita, déjele huevitos, déjele cosas y déjele comida chatarra. Y usted déjelo por ahí unos 15 días a ver qué va a encontrar de su hijo. ¿Qué cree que se come? Todo lo que no le sirve. Pero lo verdaderamente bueno seguro que no se lo come. ¿O por qué las madres le dicen a sus hijos, mijito, venga, tómese la sopita porque eso lo hace coger fortaleza? ¿Sí o no? En ese sentido, Dios quiere que el cristiano pase de una infancia espiritual a la madurez. Que usted sepa, no, yo no me puedo perder el culto porque ahí tengo alimento. Dios me va a hablar, Dios me va a alimentar, porque yo tengo que crecer, yo tengo que fortalecerme. Y en ese sentido es lo que Dios espera. Por eso la Biblia habla que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor viene pronto y nosotros tenemos que tener la madurez. ¿Por qué Él no viene a llevar una iglesia niña? Una iglesia a su estatura. Amén, amén. Y por eso debemos crecer. Amén. En la que nada le faltará de la estatura plena de Cristo, a cuya imagen estamos siendo renovados. Debemos crecer hasta que en ese sentido estemos completos. Colosenses capítulo 3, verso 10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Este pensamiento de conocimiento pleno tiene un aspecto individual como también un aspecto corporativo. Corporativamente hablando, la iglesia en su conjunto debe convertirse en un hombre perfecto. Amén. Porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cristiano individual también tiene que ser perfecto. Amén. 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 Para que el cuerpo sea perfecto, Amén. cada uno individualmente tenemos que ser perfectos. Amén. ¿O usted cree que una célula cancerosa hará que el cuerpo sea perfecto? No es perfecto. Tiene una tacha. Y ellos vienen por una iglesia sana. Gloria al nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos. Puede ser corporativamente o puede ser individualmente. Todos como iglesia o todos en el sentido de cada uno en particular. Amén. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Pablo
mirándolo en el sentido individual, escribiendo los Filipenses, capítulo 3, verso 12, dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Estaba pensando él, ¿cierto? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro coger aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. Gloria al Señor. Así que en ese orden de ideas, mis amados hermanos, tenemos que mirar que el reino de la perfección se encuentra en Cristo. Amén. Y la perfección de la comunión con Cristo y la semejanza a Cristo es un don divino que no disfrutaremos hasta el día de su venida, cuando la iglesia esté verdaderamente completa. Eso será el día de su venida, cuando la iglesia esté verdaderamente incompleta, porque en este momento la iglesia del Señor está incompleta. ¿Por qué está incompleta? ¿Quiénes faltan? Los que se están añadiendo cada día. Los que se están añadiendo cada día. ¿Y quiénes más? ¿Por qué es incompleta? ¿Quiénes faltan? Los que no han de creer. ¿Y quiénes más? ¿Quiénes más faltan para que la iglesia esté completa? Perfección. Los corcheros. Señor nos ayuda a estar. Faltan los que han dormido. Para que la iglesia sea completa, faltan los que han dormido. Por eso el escritor a los tesalonicenses dice, por nosotros no precederemos a los que han dormido en Cristo, sino que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados y así subiremos. Esa sí es la iglesia completa. Amén. Esa sí es la iglesia perfecta. Porque ya no faltarán, estaremos todos. Amén. Los que han muerto y los que vivimos subiremos y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Colosenses capítulo 3 verso 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amados, dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué no seremos nosotros individualmente? Es la hermosa iglesia. Amén, amén. La perfecta del Señor. Amén, amén. Esa iglesia sin tacha y sin mancha que el Señor viene a llegar. Mientras tanto, sin embargo, puede decirse que los cristianos maduros y vigorosos han logrado una relativa perfección en el plano de su comprensión espiritual, del atemperamiento del carácter cristiano y un firme amor para con Dios y los hombres. Filipenses capítulo 3 verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Quién tiene el texto ahí en la mano? Filipenses 3:15. ¿Quién lo tiene en la mano? ¿Quién lo encontró? Por favor, me lee el verso 12. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Observen, mis hermanos,
en el verso 12 él dice, no que sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado. Pero en el verso 15 él dice otra vez, todos los que somos. Bueno, ya entonces lo está mirando desde la otra óptica. Amén. Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Primera de Juan capítulo 4 verso 12 al 17 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que entonces, una de las formas de manifestar que somos perfectos es cuando realmente estamos cumpliendo lo que el Señor dejó establecido como Él lo dejó establecido. Amén. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y eso es lo que tenemos que nosotros estar pendientes. Reflejar siempre a Cristo. Amén. Mostrar la gloria de Cristo a este mundo perdido. Con el buen testimonio, mostrando realmente la obra salvadora de Dios. Amén. Así es como usted y yo debemos vivir. De esa manera mostramos que estamos en el camino de la perfección. La Biblia, tenga este concepto claro, hermano. La Biblia nunca relaciona directamente el concepto de perfección con la ley. Ni equipara la perfección en relación con la falta de pecado. O sea, la perfección no la coloca en el plano de compararla ni con la ley, ni con la falta. Obra sin tacha. Y como debemos considerarnos, debemos procurar vivir cada día en ese proceso de perfeccionamiento. Amén. Siempre teniendo en cuenta que si algo nos falta, el Señor lo hará. Amén, amén. 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 Que si algo nos falta, no se preocupe, Dios hará lo que haga falta. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Él es la propiciación, capítulo 2, verso 2. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Amén. Sin duda alguna, hermanos, el cristiano estará sin pecado cuando haya sido perfeccionado en la gloria. Amén. Allá estaremos sin pecado. Amén. 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 Pero equiparar el concepto bíblico de la perfección con la falta de pecado y argumentar que como la Biblia llama perfectos a algunos hombres, debe de ser una posibilidad práctica vivir sin pecado en la tierra. Pero pensar así significa haber interpretado mal las Escrituras. Amén. La perfección actual, que de acuerdo a la Escritura logran algunos cristianos, es una cuestión no de falta de pecado, sino de una fe poderosa, de una paciencia gozosa y un amor desbordante que los caracteriza. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, ahí se ve perfección. Amén. Que cumple el amor de Dios, que es gozoso en medio de las dificultades y las tribulaciones. O sea, las dificultades no le quitan el gozo de darle gracias a Dios por la salvación. Entonces ahí se tiene que ver que ese cristiano ha sido perfeccionado. Amén. Pero un cristiano que venga a las dificultades y empieza a renegar de Dios, no, yo no vuelvo al culto porque allá me miraron mal, porque me hicieron esto, porque no, entonces allí no está perfeccionado el amor de Cristo. Amén. Entonces podemos decir que ese tipo de cristiano, que una miradita, que porque no lo saludaron, que porque esto ya lo aparta, no tiene madurez. Amén. Pero el maduro es el que aún de las dificultades, en que aunque venga la adversidad, llega al culto gozoso. Y pudiera expresar la misma palabra que dijo Job: si aún Jehová me matare, seguiré confiando en
perfección indica madurez. Y nunca en la Biblia hace relación que tenga que ver con pecado. Amén. Nada. Gloria a Dios. Porque del pecado el Señor se ocupó de otra manera. Amén. Pero Él a su iglesia la ve perfecta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí, conclusión, sin duda alguna, todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento es que todo lo que usted y yo somos es obra del Espíritu. Amén. Realmente lo que usted y yo humanamente podemos hacer es muy poco, es mínimo comparado con todo lo grande y hermoso que el Señor ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios, bendito Jesús. Es decir, hermanos, que aunque nosotros por nuestros propios medios alcancemos algunas perfecciones relativas, tenemos que ser conscientes que la verdadera perfección solo se alcanza por medio de nuestro Dios, y que es el resultado de su divina y preciosa misericordia y voluntad. Amén, amén. Amén. Es un regalo. Gloria a Dios. Por lo tanto, debemos estar aquí, en ese camino. Amén, amén. Cada día perfeccionando. Que cometemos una falta, Señor, ayúdame para que mañana no las cometa. Amén. Pero que tu gracia, Señor, nunca nos falte. Aquí es donde debemos estar, y así es como debemos estar hasta que Él. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, les invito a que nos coloquemos en pie y le demos gracias a Dios en esta hora. Aleluya. Y nos falta el último peldañito, mi hermano, para estar en la presencia del Señor. El Espíritu Santo arrebata y glorifica. Amén, amén. Gloria a Dios. Soberano Dios, Señor Dios Todopoderoso. te doy gracias, Señor, te doy gracias, maravilloso Jesucristo, por todo lo que tú, mi Dios del cielo, cada día nos enseñas. Por todo lo que tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, maravilloso Dios, maravilloso Señor. Oh Cristo bendito de la gloria, aleluya, ayúdanos cada día, Señor, para continuar, Señor, este proceso, nutriéndonos de tu palabra divina, Señor Jesucristo, cada día procurando agradarte, Señor, hacer tu voluntad preciosa y gloriosa. Santo mi Jesús, Santo mi Dios del cielo, aleluya. Alabanzas a ti, alabanzas a ti, oh Padre eterno. Precioso Jesucristo, precioso Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, vimos los atributos de Dios. Específicamente vimos 3 temas. El primer día, según nuestro diccionario bíblico, vimos la omnisciencia. Amén. Entonces, ¿cuál de los chicos me dice que es omnisciencia? La omnisciencia quiere decir que tiene la capacidad de saber y conocer todo lo que lo rodea. Claramente es Dios. Amén. Bueno, en el segundo día, acá les definíamos a ellos que era omnisciente, que era la capacidad de conocimiento y sabiduría de todo lo que nos rodea. El día de ayer vimos la omnipresencia. ¿Alguien sabe qué es omnipresencia? ¿Otro? ¿Que no sea Felipe? Está en todos lados. Que Dios está en todos lados. Amén. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Omnipresente viene del latín omni, que significa todo, prae antes, ese, está, ente, participio presente, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Y el día de hoy, culminando con los temas, vimos la omnipotencia. Amén. Entonces,
¿Quién de los que estuvo hoy me dice que es omnipotente? Omnipotencia que les puede hacer todo. Que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, amén. Entonces lo definíamos omnipotente, que todo lo puede, que está dotado de gran poder e influencia, amén. Entonces ellos también aprendieron un versículo lema. Entonces, ¿quién nos dice el versículo de hoy? Dios les bendiga. Pues el versículo dice, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. El versículo de omnipresencia, ¿quién me lo dice? Donde use tu espíritu, donde use tu presencia. Salmos 139:7. Amén. Y el de omnisciencia, ¿quién me lo dice? ¿Cierto? El de omnisciencia, el que vimos el primer día. ¿Porque Dios qué? ¿Por qué? Dios los bendiga, hermanos. El versículo de omnisciencia es, porque Dios de todo saber es Jehová. Quiero que muestren sus trabajos manuales. Trabajamos diferentes materiales, trabajamos con foamy, con plastilina, colores, cartulinas, y estos son algunos de los trabajos manuales que ellos representaban. Dios es omnipresente, que es un planeta Tierra, y Dios está en todas partes, y Dios es omnipotente. Mostrábamos pues el universo, ¿amén? También tuvimos un versículo, un coro lema, ¿amén? Vamos a cantarlo en esta mañana.